Bienvenidos a Teatro NYC, el lugar donde su corazón rebosa de emoción, y hoy estamos desde el sur del Bronx en ID Studios con su director ejecutivo Germán Jaramillo, un gran director y actor colombiano que nos deleitará con magníficas informaciones sobre el quehacer teatral. Yo creo que el arte del actor no es realmente un arte, es un oficio ejercido en el que en ocasiones el actor es capaz como intérprete de acercarse a la esencia de la obra que está interpretando y por lo tanto en ese momento crucial, que a veces por lo general es escaso, porque cuando se da produce una intensidad tan grande que son impresiones memorables en la memoria emocional y en el espíritu del creador o del inventor o del que es capaz de encarnar mediante la palabra, mediante el movimiento, mediante el uso de su instrumento, que es el cuerpo, que es capaz de transmitir y sentir que lo que dio sobre un texto, sobre una palabra, sobre un personaje, le llegó al espectador y que es capaz de sentir esa vibración tanto en el espectador como en sí mismo. Borges decía que para que haya teatro se necesitan dos cosas: una persona que se pare en el escenario a contar una historia y otro que esté sentado en la platea aceptando que se la cuenten. Y esa relación es lo que produce esa emoción en el actor. Hay actores que trabajan, que buscan en la emoción, esa emoción en lo inmediato, por ejemplo, en lograr una risa fácil, en usar un truco expresivo para que la gente los mire más. O sea, ese es el actor exhibicionista que por lo general a mí no me interesa. En general, cuando voy a un espectáculo, cuando veo que un actor está trabajando así, pierdo el interés en su... no lo miro a él, busco dónde hay otros atractivos en el espectáculo. Eso es lo que llamamos nosotros en español actores público-trópicos. Es decir, que el público se los come cuando empiezan a actuar y entonces empiezan a dar todo lo más barato, lo más sencillo, lo más inmediato para que el espectador esté con ellos. Pero el actor que trabaja realmente buscando el lado oscuro del texto, lo que es ambiguo, que se mueve en la zona del misterio. El arte siempre se mueve en la zona del misterio. Caminamos a ciegas. Cuando uno trabaja en una obra, un texto como por ejemplo, cuando yo he representado en los últimos años El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, en una adaptación muy feliz que dirigió aquí en Nueva York Jorge Ali Triana, y después en Bogotá y bueno, por la América Latina. Esa obra yo la he representado unas 180 veces. Es un texto tan rico, tan inquietante, que no solamente en las funciones, sino en los ensayos, cada vez que yo digo ese texto aparecen cosas nuevas. Entonces, esa sensación de descubrir en el texto o en el personaje, esa zona de misterio, esa zona que nunca es evidente, eso es solamente en el teatro. En el cine o en la televisión, pues lo que quedó filmado, quedó y no hay remedio. Pero lo bueno, como decía Peter Brook, del teatro es que es un arte escrito en el viento. Entonces, cada vez que haces una acción, cada vez que sucede una representación memorable, sabe uno que la que sigue va a ser distinta. Y eso es uno de los momentos más emocionantes, yo creo, de la vida del actor y lo que realmente constituye la reciprocidad de su esfuerzo, de su trabajo y lo que genera la emoción estética que es compartida entre el espectador y el actor. Sí hay una diferencia técnica entre la expresión del actor para el público en el teatro o para la cámara en el cine. Básicamente yo pienso que el núcleo de los elementos con los que el actor trabaja para una interpretación quizás es el mismo. Puede haber matices técnicos, por ejemplo. Para el teatro uno tiene largos periodos de ensayo. Cuando digo largos puede ser o 3 semanas o 3 meses. En el cine no hay tiempo de ensayar. Normalmente el director ensaya con uno por fuera del set, si quiere lograr alguna cosa, si tiene interés en que el actor pueda expresar alguna cosa en particular que él esté interesado en mostrar en su película. Pero son ensayos muy breves y por lo general en un espacio neutro, un estudio o un salón o una oficina. Pero cuando el actor llega al set, que ve las luces y que ve en un set de cine, si es una producción de alto nivel,
de gran espectro, 30, 40, 50 personas desde que llegó al set, en las luces, en la parte técnica, en la cámara, en toda la parte de producción. Entonces es una cosa muy intimidante. Si el actor no tiene la preparación para saber usar los recursos que tiene expresivos, para poder poner eso en el límite de ritmo que requiere la interpretación para el cine, que en cierta medida es el mismo ritmo que tiene que usar cuando está frente a un espectáculo, frente a una sala que tiene 600 o 700 espectadores, ese ritmo es un problema técnico. El actor que no tiene entrenamiento para eso, el cine a veces usa actores naturales y eso es una cosa legítima porque muchas veces el director lo que quiere es encontrar una expresión natural y que la persona que encontró en la calle o que encontró en una audición o haciendo unas audiciones, pues que esa persona le dé la imagen que quiere y eso después en la edición se arma y quedó compuesto y ya. Pero que esa persona sea capaz de representar un papel después, que no se represente a sí mismo, me parece muy difícil. No conozco ningún caso notable. Hay directores que han usado actores naturales en películas memorables. Pero en general, el director que quiere trabajar con actores entrenados, que son capaces de, si tiene tiempo, y ahora con la tecnología nueva en el cine, que es digital, antes era más difícil porque la película era muy costosa. Cuando era cine, cuando era el film de celuloide, porque la película era muy costosa, entonces se podía filmar una o dos veces una escena porque costaba mucho dinero la película misma. Ahora es digital. Un director se puede dar el lujo de filmar una escena 3, 4, 5, 6 veces y escoge finalmente la que más le gusta. Normalmente no tiene que ser la que más le gustó al actor cuando la interpretó. Y eso no sucede en el teatro. En el teatro es un acontecimiento inmediato, único, irrepetible, trascendente y a la vez intrascendente. Trascendente en el sentido en que lo que está dándole al espectador tiene que ser lo esencial y no puede repetir, no hay manera de echar atrás. Si hay una equivocación, tiene que saltar y seguir como pueda, como le ayude los dioses, como le ayude San Cristóbal, como le ayude su patrono que lo asista, o algún otro actor que lo socorre en el momento de esa circunstancia, que es una circunstancia terrible. Entonces, hay una diferencia sin duda en la interpretación en el cine y en el teatro, que como le he dicho, me parece a mí que es básicamente técnica, pero en esencia, el trabajo que hace el actor de buscar el nivel de interpretación es el mismo en el fondo. En la forma es distinto porque tiene que tener un tamaño más grande cuando está en el espacio escénico, frente al público en un teatro, y el tamaño concentrado cuando está frente a la cámara, que no puede haber grandes gestos, grandes expresiones, no puede haber grandes volúmenes, mientras en cambio en el teatro tiene que manejar completamente qué cantidad de voz va a usar, qué volumen va a trabajar. Entonces sí hay una diferencia técnica muy notable que pues no todos los actores tienen. Bueno, los santos y los maestros son cosas distintas. Los santos son básicamente supersticiones y encantamientos y fantasías que uno tiene desde niño. Yo fui educado en una sociedad muy religiosa. Yo crecí desde niño al lado de mi abuela que rezaba 3 rosarios al día y en una ciudad donde había que llevar al colegio a misa todos los días, porque era un colegio de curas jesuitas al principio, después ya eso cambió. Pero en general una educación religiosa muy intensa, en la que todo el mundo y toda la cosmovisión del niño está rodeada de cosas que tienen que ver con la religión, con la fe. Con el tiempo eso cambia. Una persona puede perder la fe y conservar mitos o misterios o simplemente supersticiones a los que se atiene como un juego. Como un juego, como he dicho, como siempre nos movemos en la zona del misterio, del riesgo, pues uno siempre tiene la superstición de que no le pase nada malo, de que no ocurra nada. En un montaje que hicimos en Bogotá, en el Teatro Libre, yo me acuerdo que usábamos mucho la idea de que si al actor se le olvida la letra, el que lo socorre es San Cristóbal,
porque San Cristóbal era famoso porque era un hombre muy grande, muy gigante, que pasaba a la gente en un río muy turbulento, muy tormentoso, en un río muy caudaloso, pasaba a los viajeros. Y en una de esas vino un viajero muy misterioso, él lo alzó a los hombros y cuando iba en la mitad de la corriente, era tal el peso del niño que casi se ahoga. Solamente para demostrarle al pobre Cristóbal, se supone que era la divinidad encarnada, el que llevaba al hombro, para demostrarle a San Cristóbal que tenía que tener la humildad frente a las fuerzas de la naturaleza. Y eso lo usamos como esa historia sencilla del mito católico, del mito religioso, la convertimos en una especie de juego entre los actores, de que San Cristóbal bendito me socorra si se me olvida la letra, porque una obra de teatro es como un río que corre vertiginoso, con una fuerza tremenda, donde hay otros actores en el escenario, hay una obra que hay que preservar, hay todo un dispositivo en funcionamiento que, como le digo, no tiene rebaja, no se puede repetir. En el cine se puede repetir. El director no quiere que uno se equivoque porque el tiempo es precioso, pero se puede repetir, pero el teatro no se puede. No hay manera de echar atrás, no hay manera de volverlo a hacer. Entonces, eso es un río, como diría el filósofo, nadie se baña dos veces en el mismo río, en el teatro. Entonces, ante ese caudal brutal, si San Cristóbal bendito lo socorre a uno en caso de una emergencia, resulta ser un santo muy afortunado, y yo me quedé con ese santo, pero es nada más que un juego de misterio y de encantamiento, un juego relativamente mágico. Mi formación no fue una formación de escuela, yo fui a la universidad a estudiar otra carrera, pero el teatro es un oficio, se aprende con los maestros, se aprende haciéndolo. Yo tuve la fortuna de trabajar con unos maestros muy buenos en el Teatro Libre, en donde me formé al principio. Allá había por lo menos 3 o 4 personas que eran muy capaces. Uno que nos enseñaba toda la técnica del actor, otro que nos enseñaba la técnica de la puesta en escena, otro que nos enseñaba la técnica del texto dramático, y colegas muy brillantes que tenían un talento natural, y eso uno aprende viendo al otro también. Trabajando con un actor muy bueno, uno aprende muchísimo. Entonces eso fue, y también tuvimos, como hacíamos mucho teatro en comunidades económicamente muy deprimidas, no había tantos recursos técnicos, no había luces, muchas veces no había telones, no había escenario, era hecho toda una obra hecha en un patio de una casa, de una región campesina muy apartada en Colombia, debajo de un árbol. Entonces eso nos desarrolló una técnica a los actores de esa generación muy particular para el uso del volumen de la voz, para el uso de la relación con los espectadores. Y la práctica. Hicimos una gira en una ocasión en Colombia de hacer 60 funciones en 30 días, en una zona rural donde no había teatros, donde no había salas, y eso forma. Y después ya vino la escuela. Yo tengo que reconocer que en esa misma compañía se invitaban maestros de muy alta calidad que nos enseñaron ya técnicas muy específicas sobre el movimiento, sobre la voz. Yo tuve la fortuna también de tener una beca en los Estados Unidos, en Inglaterra, para resolver problemas muy concretos que yo había desarrollado justamente por no tener una técnica aprendida en la escuela. A veces eso de la escuela es bueno y es malo, porque a veces las escuelas, hay muchas escuelas que no le enseñan a los actores a actuar, les enseñan a hacer audiciones, que no es lo mismo, porque el actor tiene que estar preparado, sobre todo en el mercado aquí en los Estados Unidos. Si el actor no está entrenado para hacer una audición, no va para ninguna parte. Entonces no es que le enseñen a actuar, le enseñan a hacer audiciones. No digo que sea así todas las escuelas, pero hay algunas que se especializan en eso y cobran carísimo, por cierto. Las universidades en general tienen una formación mucho más diversa, mucho más consistente y mucho más que abarca un espectro mucho más amplio en la formación del actor. Entonces, en general, las escuelas muy prestigiosas de actuación están en las universidades donde los actores aprenden otras cosas, tienen que tomar cursos en otras áreas del conocimiento que resultan muy útiles. Entonces, ese es el asunto con el trabajo técnico, ¿no? Sí, el teatro es un arte colectivo, por definición. La creación colectiva es una especie de género que se desarrolló durante el siglo XX, una corriente importante,
en Colombia muy importante, de grupos que se dedicaron básicamente a hacer espectáculos con base en lo que llamaban la creación colectiva. Hay una diferencia de la creación colectiva cuando se hace en un grupo que es efímero, cuando es un taller que se toma por 8 días, generalmente solo se llega al nivel de la exposición de materiales. Es decir, que la persona que trabaja, si se trata de hacer improvisaciones sobre un texto, pues esa creación colectiva se basa en los primeros impulsos que la persona o el intérprete o la persona que está haciendo el trabajo, la primera aproximación al texto. Si se trata de contar sus experiencias personales o de manifestar impulsos que son íntimos o cosas que trabaja como material, digamos, muy personal, en general se llega hasta el nivel de la exposición. Ya después ensamblar eso y convertir eso en un espectáculo, ahí eso es otra cosa. Eso es una cosa más difícil. En general son espectáculos que no tienen una unidad temática o una unidad de sentido, son más o menos fractales, es decir, que una cosa no se parece a la otra, un rumbo que toma una escena es distinto del que trae la otra, por la naturaleza misma de ese oficio. Yo no fui formado, debo admitirlo, en esa técnica. Yo trabajé generalmente teatro de autor en toda mi carrera. Sin embargo, aquí en ID Studio hemos invitado a personas muy especializadas en la técnica de la creación colectiva con ese objeto, porque nosotros aquí en el Bronx tenemos mucha gente que quiere venir a entrenarse o prepararse, gente de la comunidad que no tiene tiempo para formarse en una escuela o que no tiene tiempo para hacer proyectos de largo aliento, un montaje que toma 3 o 4 meses de ensayos, sino que quiere hacer un trabajo, digamos, breve. Y hemos hecho trabajos muy interesantes con Patricia Ariza, de la Corporación Colombiana de Teatro en Colombia, del Teatro La Candelaria, con Carlos Atizábal, que son personas que fueron educadas en esa técnica. Patricia trabajó mucho tiempo con Santiago García, el director del Teatro La Candelaria. En general esos espectáculos García los hacía a partir de improvisaciones de los actores, pero en última instancia él como director armaba un espectáculo con eso. Entonces limpiaba materiales, pero eran actores profesionales, actores que se dedicaban durante un largo tiempo a investigar un tema o un texto y llegaban a un resultado relativamente coherente, consistente, obras muy interesantes. También hubo una corriente muy importante dirigida por Enrique Buenaventura, otro de los fundadores del teatro moderno en Colombia, que también trabajaba en el mismo sentido, pero también hizo mucho teatro de su propia, que él mismo escribió. Entonces había una cierta contradicción. Hablaba de que la creación era colectiva, pero las obras las escribía él. Entonces en última instancia las escribía y las dirigía. Entonces hay una instancia en que el actor tiene la capacidad de improvisar, de crear colectivamente, bien sea solo o bien sea con otro grupo de actores, pero a lo último llega una persona que ordena el material, que le da consistencia y que incluso lo puede volver un texto. Entonces hay una diferencia si se trabaja la creación colectiva en un grupo que tiene eso como método para crear espectáculos con el mismo grupo de actores entrenados para eso, o si se trata simplemente de un taller en el que una persona va por 3 meses, por 3 semanas o por 4 semanas con el objeto de producir un material relativamente efímero y relativamente perecedero, o que en sí mismo es perecedero, porque no se trata de que la persona pueda expresar sentimientos o memorias que tiene y con los que quiere trabajar, y un maestro que le enseña cómo exponer esos materiales y ponerlos en orden en un espectáculo que la gente puede ver con una consistencia precisa. Esa es básicamente, o sea que nosotros hacemos aquí teatro de autor, básicamente, pero hemos hecho adaptaciones de otros textos literarios, que en cierta medida es una creación colectiva, porque son actores que improvisan a partir de un texto y con eso yo hago un espectáculo finalmente. Lo he hecho, por ejemplo, con los cuentos de Juan Rulfo. Son obras el texto es de Don Juan, pero la creación del material es de los actores, que muchas veces ninguno de ellos había leído a Rulfo. Entonces, hay una diferencia. Y se ha hecho también en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, hemos trabajado bastante el trabajo de la creación colectiva, de lo cual se han desprendido por lo menos 6 actores y un dramaturgo que ya están trabajando con nosotros en obras de autor. O sea que la formación de la creación colectiva les sirvió como un abrebocas, como una especie de puerta de entrada a un fenómeno
mucho más complejo, la creación y la realización y la interpretación de un personaje en una obra de autor. Teatro de autor es el que escribe un autor, es decir, que hay un dramaturgo que se sienta y escribe una obra que tiene unos personajes. Bueno, teatro de autor es el teatro de Shakespeare, el teatro de Molière, el teatro de los grandes creadores del teatro, los dramaturgos, digamos. Claro. Teatro de actor es el teatro de dramaturgo. Llamamos, si usted me pregunta teatro de autor, me refiero al teatro que escriben dramaturgos profesionales o gente que escribió teatro para ser representado. En general el teatro se escribe para ser representado. Las principales piezas de teatro, por lo menos el más memorable que se conoce en la historia del teatro, fue hecho por autores que escribieron para una compañía. Por ejemplo, Shakespeare, que escribía para los actores de Inglaterra en su periodo, en el periodo isabelino. Los grandes dramaturgos modernos. Chekhov escribía para el Teatro de Arte de Moscú. Strindberg para el teatro en su país. En general, el teatro se hace para ser representado por una compañía que pide la obra o que la quiere o que la escoge. Aquí, pues, hubo grandes dramaturgos, ha habido grandes dramaturgos que han escrito para compañías. Entonces, eso lo llamamos teatro de dramaturgo o de autor. Distinto al que se hace, como he dicho, donde un director invita a actores y les dice, bueno, expongan el material que quieran y con eso vamos a hacer un espectáculo. Eso es distinto. Ahora estamos haciendo 2 obras nuevas. Acabamos de hacer un espectáculo que ha tenido mucho éxito, que se llama Arsenio, sobre la vida de Arsenio Rodríguez, el gran músico cubano que vivió aquí en el Bronx. Aquí hizo un conjunto, traje un conjunto, ya había tenido mucha experiencia en Cuba, pero aquí creó una orquesta, que es la orquesta que le dio, que es el semillero de donde salió toda la salsa. Entonces eso es un músico de culto, por lo menos para un género que ahora está un poco menos, está menos de moda porque el reggaetón lo avasalló. Pero la salsa es una música de toda la segunda mitad del siglo XX, buena parte del siglo XXI. Entonces, ese homenaje a Arsenio ha sido muy exitoso y eso lo vamos a convertir en un musical más grande cuando nos vamos al Teatro Nuevo en Tiffany Street, que es en Hunts Point. Eso está previsto para más o menos entre los meses de septiembre y marzo del año entrante. Estoy haciendo otro espectáculo que se llama El Patriarca, que es un espectáculo que se basa en una obra de don Ramón del Valle Inclán, que se llama Tirano Banderas, pero que también incluye elementos de otras novelas de dictador en Latinoamérica, del Otoño del Patriarca de García Márquez, de Yo del Supremo, de Roa Bastos, de El Recurso del Método, de Carpentier, otras novelas del señor presidente de Asturias, en fin, novelas de dictador que tienen segmentos muy interesantes para hacer un espectáculo que es básicamente de marionetas y actores. Eso está en preparación para el próximo año. Tenemos 2 obras de un dramaturgo nuevo que se llama Camilo Vergara, que vive en Berlín, es colombiano pero trabaja en Berlín desde hace por lo menos 10 años. 2 obras, una se llama Petra, la otra se llama Dos Hermanas. En ese espectáculo hay actores profesionales y hay actores que provienen del grupo de creación colectiva que trabajó durante 2 años aquí. Hay 2 obras más que también son producto de ese taller, una que se llama, hay otro dramaturgo ahí que se llama Óscar González Barreto, que también es de ese taller, escribió una obra que se llama Mirada, también está ahí en repertorio. Tenemos la tetralogía de Juan Rulfo. Hemos hecho 4 cuentos de Rulfo adaptados al teatro. Todos son actores, unos profesionales, otros en entrenamiento. Es un repertorio muy variado el que tiene ahora ID Studio. A mí me interesa mucho crear un sistema de suscriptores. Es decir, que la gente que le interesa el teatro que hace ID Studio se inscriba, nos mande su email para poderle mandar correspondencia permanente, invitarlos a los espectáculos, tener un contacto mucho más inmediato con esos espectadores. Eso es para mí lo esencial ahora, que la gente venga a ver los espectáculos nuestros aquí al sur del Bronx. Es muy fácil porque es la primera parada del tren 6 al entrar al Bronx, es muy cerca Manhattan, es muy cerca viniendo del Bronx, es muy cerca viniendo en cierta medida de Queens. Entonces, lo que me interesa es crear ahora ese grupo de suscriptores, de gente que es permanente, aliada, y no se trata de mucho dinero, se trata de hacer una contribución en la medida de lo que uno quiera hacer
Puede ser $10, puede ser $20, puede ser $100 para tener acceso a los espectáculos durante todo el año. Y esa campaña de suscriptores es en lo que estoy empeñado ahora y es lo que me gustaría destacar para que el público ponga los ojos en nosotros y nos llame y nos escriba. Toda esa información está en la página web de ID Studio o en los medios sociales donde sale información periódica de nuestros espectáculos y de nuestra actividad. Si usted se hace suscriptor, puede poner $1, o puede poner $5, o puede poner $10, o puede poner 50, o puede poner 100, o puede poner 1000, si tiene la capacidad, y eso le da derecho a venir a todos los espectáculos de ID Studio y a traer la gente que quiera. Entonces, eso es muy importante, porque eso es lo que crea realmente una base de audición y de permanencia para la compañía y para los espectadores que pueden seguir de cerca la actividad de nuestra compañía por un periodo de tiempo muy prolongado, sin un costo extravagante. Hola, soy Germán Jaramillo, director de ID Studio Theater en Nueva York, aquí en el sur del Bronx, en Hunts Point también. Los invito a que se unan y a que sigan de cerca este excelente espacio de Theater NYC, Teatro NYC, por este canal. Concluimos la entrevista de hoy con Germán Jaramillo desde el Bronx. Esperamos que esta entrevista haya inspirado su deseo por ver más teatro, así como nos inspiró a nosotros a hablar con los hacedores de teatro de la ciudad de Nueva York. No olvide suscribirse en nuestras redes y compartir la información. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto, nos vemos en las tablas.